Son las 10 menos cuarto de la noche del martes 15 de febrero. Un fogonazo ilumina la bahía de La Habana. El Maine acaba de saltar por los aires. Estados Unidos declara la guerra a España por el control de algunas colonias clave. La guerra termina con la anexión de Puerto Rico, Filipinas y Guam al territorio estadounidense. Estados Unidos está presente en Cuba, pero no quiere hacerse cargo de la deuda de 400 millones de dólares que pesa sobre la isla. El gobierno de Cuba vuelve a manos de los cubanos y España se hace cargo de la deuda. Pero el control de facto sobre Cuba se queda en Estados Unidos. Empieza a pagar un alquiler al gobierno de la isla por los terrenos de la base de Guantánamo. Se firma el Tratado de Reciprocidad Comercial que convierte a Cuba en una colonia comercial de Estados Unidos. En 1959, las inversiones estadounidenses en la isla superan los 1.000 millones de pesos. El gobierno de Estados Unidos impone un bloqueo en el mercado de armas durante la guerra entre Batista y los revolucionarios. El 1 de enero, la revolución vence en Cuba. Fidel Castro inicia las expropiaciones de tierra en base a la ley de reforma agraria que afecta a numerosas empresas de Estados Unidos. Como respuesta, Estados Unidos prohíbe toda exportación a Cuba, excepto medicinas y alimentos de primera necesidad. El 3 de enero, Eisenhower rompe relaciones diplomáticas con Cuba. La isla se alinea con la URSS durante la Guerra Fría. Encuentra en los rusos un aliado para compensar el bloqueo. En abril, Kennedy aprueba una invasión de Cuba con tropas de exiliados cubanos. Es la batalla conocida como la de Bahía de Cochinos, que es anulada por las tropas castristas en apenas 72 horas. En octubre de ese año sucede la crisis de los misiles, los famosos 13 días en los que Cuba albergó misiles soviéticos y uno de los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría. Como respuesta a esta crisis, el presidente Kennedy impone restricciones a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba y emite las regulaciones para el control de recursos cubanos. Bush padre endurece aún más la presión sobre Cuba al impedir que las filiales de Estados Unidos en otros países establezcan cualquier tipo de relación comercial con la isla. Por primera vez, la ONU emite un voto en contra del bloqueo cubano. Desde entonces y cada año se repetirá esta escena con un creciente número de partidarios del fin del embargo. Bill Clinton modera el embargo al abrir las exportaciones de medicinas y alimentos a la isla por razones humanitarias. Ante la creciente demanda de productos cubanos, el Senado apoya, por primera vez, la posibilidad de suavizar las restricciones, pero el presidente Bush hizo uso de su veto presidencial para frenar el proyecto de ley. Fue Bush el que incluso endureció el bloqueo imponiendo penas de cárcel y multas hasta $1 millón para los infractores. La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca coincide con el relevo en el poder en Cuba tras 4 décadas de presidencia de Fidel Castro. Cuba propone una agenda de diálogo con Estados Unidos que es recibida por Obama con algunas muestras de apertura. En enero, Cuba libera a 53 presos políticos. Como respuesta, en mayo de este mismo año, Estados Unidos retira a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En julio se produce un hecho histórico, con la reapertura en Washington de la Embajada de Cuba. En agosto, el secretario de Estado Kerry viaja a La Habana para hacer lo mismo con la delegación estadounidense. Por primera vez, un presidente de Estados Unidos pide al Congreso de su país que se levante el embargo a Cuba. Lo hace ante la atenta mirada del presidente cubano en la sede de las Naciones Unidas. La Llorona es una de las leyendas más antiguas y desgarradoras de Latinoamérica. Aunque los detalles cambian según la región, siempre se narra la tragedia de un ser espectral que llora desconsoladamente por las noches. El llanto espeluznante nace del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos en el río, enloquecida, justo antes de quitarse la vida. Desde entonces, llorando, sufre la terrible condena de buscar lo que jamás hallará. Los seres espectrales que lloran sobre la superficie del río son figuras misteriosas que retornan una y otra vez en la mitología americana. El lamento desesperado de la Llorona aparece ya en los relatos ancestrales de la cultura mexica, aunque adquiere un nuevo significado durante la época colonial. Así, la leyenda que perdura hasta nuestros días surge de la tradición aborigen y la tradición colonial. Los primeros registros de la Llorona aparecen en la mitología ancestral mexica, mucho antes de la conquista española. Allí se narra la triste historia de Xochicalco, la primera de todas las madres, fallecida durante el alumbramiento de su hijo. El mito original fue retratado por los escritos del misionero franciscano Fray Bernardino de Sahagún. En ellos, Xochicalco se confunde misteriosamente con Cihuacuacu,
diosa mexica que recibe y da amparo a las madres fallecidas durante el parto. La piadosa Cihuacuatl aparece también en el Códice Aubin, acompañando al pueblo mexica durante su peregrinación desde la mítica isla de Aztlán. La historia cuenta que ante la inminente llegada del conquistador español, Cihuacuatl emergió del lago de Texcoco para poner en alerta a su pueblo. El fraile Diego Durán rescató el relato de una mujer enigmática, vestida de blanco, que deambulaba por las calles de Tenochtitlán, llorando a gritos la muerte de sus hijos. Como un espectro, merodeaba el templo mayor y profería gritos escalofriantes mientras se dirigía al lago de Texcoco, donde desaparecía sin dejar rastros. Durante los turbulentos años de la conquista, la leyenda de La Llorona se transforma en un romance apasionado entre una mujer mexica y un caballero español, del que nacen 3 niños. Inesperadamente, el padre abandona a su familia para casarse con una dama española de alta alcurnia. Enloquecida por el despecho, la mujer toma un cuchillo, mata a sus hijos y se ahoga en un lago. Curiosamente, en la versión colonial, los pobres niños ya no mueren ahogados, sino apuñalados, y La Llorona se convierte en una mujer despechada y vengativa. En esta renovada versión del relato, ella es señalada como el ejemplo de una mala madre. Al ser representada como una débil, aunque implacable víctima de sus pasiones, el llanto de La Llorona comienza a destilar un significado muy distinto al originario. Con la llegada del catolicismo, la Iglesia transformó la leyenda en una advertencia moral que condena los amores prohibidos. A medida que el tiempo pasó, el mito de la diosa Cihuacuatl comenzó a esfumarse y La Llorona perdió su vínculo ancestral con el agua. En cambio, comenzó a aparecer en los sitios más lúgubres, ya no empalidecida por atuendos blancos, sino de luto, aunque siempre llorando a sus hijos.